La Voz de América presenta. Nuevo atentado contra la prensa en México. Ya son 15 los comunicadores asesinados este año. Se le soltó a la mamá y la corriente la arrastró. Niña guatemalteca fallece mientras atravesaba con su madre el río Bravo. Además, Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de emergencia por combates cercanos a planta nuclear del sur de Ucrania. Y Venezuela deberá compensar a una petrolera estadounidense por expropiar sus bienes. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. La violencia contra la prensa no cesa en México. El asesinato a balazos de Freddy Román, quien era director del periódico La Realidad y columnista de varios medios en el estado de Guerrero, volvió a conmocionar a ese país. Con él ya van 15 comunicadores asesinados en lo que va corrido de este año. ¡Justicia! 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 Colegas de Freddy Román se movilizaron en la ciudad de Acapulco para exigir justicia por el asesinato de su compañero. También es importante hacer el llamado a la unidad del gremio periodístico, porque todos estamos expuestos ante una campaña hostil en contra de los medios de comunicación. Los hechos se registraron casi 2 meses después de que su hijo Vladimir corriera la misma suerte. El sobrino de la víctima atribuye el asesinato a la banda criminal Los Ardillos. Se entiende que la represalia es porque Freddy, preocupado por la inseguridad del Valle, pugnaba porque se estableciera una base de la Policía Estatal o Guardia Nacional aquí en el Valle, lo cual no aconteció. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó apenas 40 segundos de su conferencia diaria al asesinato de un reportero más. Ya estamos atendiendo. Es un lamentable caso de asesinato de este periodista. Pues primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen. Con el asesinato de Román, suman 15 los comunicadores ejecutados tan solo este año. Según estadísticas de la organización Artículo 19, el año más mortal para la prensa había sido 2017 con 12 casos. El gobierno insiste que ha habido detenciones, pero solamente de autores materiales. Nada se sabe de quienes ordenan los asesinatos. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Migrar de manera irregular a Estados Unidos implica numerosos riesgos que muchas veces terminan en tragedia. El más reciente hecho es la muerte de una niña guatemalteca quien fue arrastrada junto a su madre por la corriente del río Bravo en el área del Paso, Texas. César Contreras nos trae la información. Una menor y su madre fueron arrastradas por la fuerte corriente del río Bravo en el área del Paso, Texas. Las migrantes guatemaltecas buscaban llegar a suelo estadounidense, pero la menor se soltó y desafortunadamente fue encontrada sin vida poco después por los rescatistas. Una niña de 5 años de origen guatemalteca venía con su madre, al parecer al tratar de cruzar el río en busca de una oportunidad al vecino país. Se le soltó a la mamá, tengo entendido, desconozco hasta ahorita ciencia cierta qué es lo que pasó, es lo que nos han informado. Se le soltó a la mamá y la corriente la arrastró. La mujer de 28 años, madre de la menor fallecida, fue salvada por elementos del Departamento de Bomberos y Seguridad Pública del municipio de Ciudad Juárez, en México. También recibió atención médica al entrar en una crisis nerviosa cuando conoció la muerte de su hija. El Departamento de Bomberos hizo la intervención para la recuperación del cuerpo que la niña venía flotando. Fue recuperada ya sin signos vitales. A pesar de que las fuertes lluvias que se han presentado las últimas semanas en el oeste de Texas han aumentado el caudal del río Bravo, el flujo de migrantes centroamericanos no cesa, por lo que continúan arriesgando sus vidas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Entre tanto, Nueva York y Washington siguen recibiendo migrantes indocumentados quienes son enviados a bordo de autobuses desde Texas y Arizona. Como nos informa Diva Lizeth Cash, el flujo constante ha agotado los recursos y la infraestructura caritativa de organizaciones en ambas ciudades. No, yo sí he escuchado que el gobernador de Texas es antimigrante, pues, que a él no le gustan los inmigrantes, que es una persona como Trump.
Así, el venezolano Darío Maldonado describe su idea sobre Greg Abbott, gobernador republicano de Texas y responsable de que casi 8.000 migrantes estén copando la infraestructura caritativa de Washington y Nueva York. La situación llevó a la alcaldesa de Washington a solicitar la ayuda de la Guardia Nacional, la cual fue rechazada por segunda ocasión. Creo que fue un poco inesperado y muy decepcionante que esa fuera la forma en que fueron transportados. El Departamento de Justicia y el fiscal general tienen todas las razones para detener esta práctica. En ambas ciudades, organizaciones benéficas de servicio social e iglesias se han movilizado para procesar y apoyar a los recién llegados, ofreciendo refugio temporal, atención médica y a menudo un boleto a su próximo destino mientras esperan una fecha en la Corte de Inmigración. Hay personas que han tenido abortos espontáneos que han subido a los autobuses poco después. Es extremadamente difícil cuando lo recibimos. También hemos tratado a personas que han sufrido abusos en su viaje, por lo que tratamos de conectarlos con los recursos adecuados. Hasta julio, desde que empezó en octubre el año fiscal en curso, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contabiliza que los venezolanos detenidos en la frontera han triplicado la cifra del 2021, mientras que la cifra total de inmigrantes ya está en camino a superar los 2 millones por primera vez en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Este martes, 3 estados celebrarán elecciones primarias para definir los candidatos republicanos y demócratas que en noviembre buscarán escaños federales, estatales y locales en Estados Unidos. José Pernalete nos reporta desde Florida, uno de los estados con mayor actividad electoral. Florida, Nueva York y Oklahoma acapararon la atención de la política nacional este martes ante la celebración de elecciones primarias en esos estados. En Nueva York, la carga electoral fue notoria para esta segunda cita de comicios luego de la primera jornada semanas atrás. Se trata de la elección de candidatos a 26 distritos bicamerales para el Congreso estadounidense. Allí destacan 2 demócratas, los representantes Carolyn Maloney y Jerry Nadler. Ambos aspiran a ser los nominados al recién definido Distrito 12. En el Estado del Sol, lo que más destaca es la elección del contendor demócrata que enfrentará al gobernador republicano Ron DeSantis, quien ha denunciado presuntas irregularidades en las elecciones adelantadas. El estado de Florida ha presentado cargos. En esta ronda electoral, la comisionada de Agricultura del estado, Nikki Fried, se postula a ser la candidata de los demócratas, así como también insiste el exgobernador de ese estado, Charlie Crist, quien, por cierto, en el pasado fue republicano. En Miami, los votantes acudieron desde bien temprano en la mañana y reclamaron la poca participación de la población en estas elecciones primarias. Estoy muy disgustada porque no está viniendo gente a votar. Tienen que venir más personas a votar. También las aspiraciones de precandidatos tienen una cuenta regresiva en Oklahoma. El vacío que deja el retiro del senador Jim Inhofe aviva la nominación republicana de 2 contendores, Mark McMullin y T.W. Shannon. Uno de ellos se medirá con la demócrata Kendra Horn. José Pernalete, Voz de América, Miami. El expresidente Donald Trump demandó al gobierno estadounidense por el registro que realizó el FBI en su residencia en Mar-a-Lago. El exmandatario pide la designación de un funcionario especial de la Corte para que revise los documentos que les fueron incautados. Los abogados de Trump alegan que el Departamento de Justicia no debería decidir por sí mismo cuáles documentos incluyen su investigación. El allanamiento ocurrido el 8 de agosto permitió la incautación de documentos confidenciales relacionados a la presidencia de Trump. Los archivos nacionales y el Departamento de Justicia consideran que estos documentos fueron sustraídos indebidamente de la Casa Blanca justamente cuando Trump dejó el cargo. Vienen más noticias. Al cumplirse los 6 meses de la invasión rusa a Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia tras los combates que se han registrado cerca a la planta nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania. Jacopo Luzzi precisamente me acompaña en estudio para explicarnos qué asuntos se abordaron en esta reunión. Jacopo, bienvenido. Yasmín, Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente de los ataques en Zaporizhia, incluidos los recientes bombardeos que cayeron peligrosamente cerca de los reactores. Rusia, quien llamó a esta reunión, garantizó la seguridad de la planta, pero la ONU pidió el retiro inmediato de las tropas militares y la desmilitarización del área. Además, la ONU instó a Rusia y Ucrania a proporcionar acceso seguro e inmediato a los inspectores del organismo de control atómico de la ONU.
Señor presidente, debe prevalecer el sentido común para evitar acciones que puedan poner en peligro la integridad física o la seguridad de la planta, tal como subrayó el secretario general durante su exposición ante el Consejo ayer. El compromiso de diálogo y resultados debe aplicarse a la crítica situación de la planta. Si tales incidentes continúan escalando, podríamos enfrentarnos a un desastre. Los combates en torno a la planta nuclear se vislumbran como uno de los riesgos más graves, Yasmín, del prolongado conflicto que, recordamos, parece aún estar lejos de tener una conclusión. Este miércoles Ucrania marcará tanto su independencia del gobierno soviético en 1991 como los 6 meses transcurridos desde la invasión de las tropas rusas. Una guerra aún sin un ganador, donde el futuro queda incierto. Kiev valientemente sigue resistiendo, lanzando también contraataques como el reciente en Crimea, mientras Moscú se queda enredado en un conflicto que pensaba ganar rápidamente. Nos gustaría restaurar nuestra integridad territorial. Necesitamos ganar en esta guerra y necesitamos volver no solo a nuestros territorios, sino también a nuestra gente. Entonces eso requiere más asistencia de seguridad, eso requiere más sanciones para Rusia, más asistencia para Ucrania. En entrevista con La Voz, la embajadora ucraniana en Estados Unidos definió esta guerra como una lucha entre David y Goliat, donde el apoyo de los aliados es crucial. De hecho, Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de armas por $3.000 millones para Ucrania por el día de su independencia. Esto cuando el Departamento de Estado cree que Rusia atacaría las infraestructuras civiles y gubernamentales de Ucrania en los próximos días. Por eso los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Ucrania ahora por sus propios medios, si es seguro hacerlo, dijo el departamento. Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania prometió el martes que reaccionaría rápidamente con una respuesta fuerte si Moscú atacara la capital Kiev en los próximos días. Rusia también quiere responder, Yasmín, a los ataques en Crimea de la semana pasada. Jacopo, pues muchas gracias por este reporte y acompañarnos hoy en estudio. Bien, y usted quédese porque al volver les contamos por qué Venezuela le deberá pagar millones de dólares a una petrolera estadounidense. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Venezuela deberá pagar $8.750 millones a la petrolera ConocoPhillips como compensación por haber expropiado sus activos en el país durante el gobierno de Hugo Chávez. Adriana Núñez Rabascal nos tiene los detalles.
Venezuela deberá indemnizar a ConocoPhillips por haber expropiado 3 proyectos de esta compañía en la faja petrolífera del Orinoco en 2007, tal y como lo dictaminó una corte en Estados Unidos. Sin embargo, el abogado especialista en arbitraje internacional Pedro Rengel explica que por ahora los activos de Venezuela en el exterior no podrán ser embargados para pagar esta deuda. Mientras estén vigentes las sanciones de la OFAC, no es posible ejecutar activos en el extranjero de las empresas del Estado venezolano. Pero independientemente de las sanciones, el jurista explica que la reparación corresponde a una sentencia que debe ser ejecutada. Y esas son decisiones definitivamente firmes contra las cuales no cabe ya más apelación ni más recursos. El gobierno de Venezuela respondió textualmente a través de un comunicado que, con esta írrita e ilegal decisión, se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras. El procurador especial de la oposición venezolana reveló a comienzos de mes que Venezuela enfrenta 201 juicios y arbitrajes en el extranjero. Esos litigios ponen en riesgo 40.000 millones de dólares en activos pertenecientes a la República. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pide un fiscal de Argentina en lo que catalogó como la maniobra de corrupción más grande que se haya conocido en el país. Según el fiscal Diego Luciani, Fernández habría defraudado al Estado y participado en un plan para desviar fondos públicos durante los dos mandatos que ejerció como presidenta entre los años 2007 y 2015. La exmandataria catalogó la investigación como un guión de ficción que, además de bastante malo, era falso. Volvemos a Estados Unidos porque el gobierno de este país asegura que trabaja en silencio para recuperar a ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos en Venezuela. Un funcionario del Departamento de Estado catalogó el asunto como de máxima prioridad. Jorge Agobián nos trae la información. La Casa Blanca enfrenta la presión constante de más de 60 familias estadounidenses cuyos parientes están detenidos en el extranjero, incluyendo varios en Venezuela. Les puedo asegurar que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carsten, ha realizado un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y continuará haciéndolo en silencio en un esfuerzo por lograr avances. El mes pasado, después de que la estrella del baloncesto Brittney Griner compareciera ante un tribunal ruso por cargos de drogas, la administración Biden perfeccionó su política de rehenes, permitiendo que las agencias impongan sanciones y prohibiciones de visas a actores estatales y no estatales que retienen a estadounidenses. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos ofreció a Rusia un intercambio de rehenes. En el caso venezolano, la Casa Blanca ha dicho que no está previsto el uso de fichas de cambio, a pesar de las sugerencias hechas por el gobierno de Nicolás Maduro. Aún así, evitan hablar sobre las negociaciones. No le hace ningún bien a sus casos, a sus posibilidades de pronta liberación si habláramos de ellos públicamente. El experto en estos temas, Philip Babbitt, resalta que el presidente debe tener confianza en sus negociadores, pero también debe ser consciente del riesgo de las concesiones. Si trata de forzar para recuperar a los rehenes con amenazas más drásticas o con concesiones más drásticas, realmente incluso, si tiene éxito, hará las cosas más difíciles para Estados Unidos si se toman rehenes de nuevo en el futuro. El gobierno estadounidense creó recientemente el indicador de viajes bajo la letra D para sus ciudadanos, que indica los países donde pueden ser detenidos injustamente. Venezuela, Corea del Norte, Irán y Rusia están en la categoría. Jorge Agobián, Voz de América. Pausa y volvemos en minutos con más información. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Gracias a una alianza con Estados Unidos, Colombia iniciará un programa que busca fortalecer las políticas de la policía en cuanto a derechos humanos. Washington anunció fondos adicionales para que esta institución adopte estándares internacionales. Este apoyo económico contribuirá sin duda alguna a construir el camino para que la población de este bello país pueda vivir con dignidad, paz, seguridad y prosperidad. En su visita al país andino, el subsecretario de Estado para Labores Antinarcóticos Todd D. Robinson anunció la entrega de $2 millones para sumar $10 millones destinados a apoyar la transformación de la policía de Colombia. Y precisamente para promover los derechos humanos, pero también la justicia, con el objetivo de proteger a poblaciones vulnerables. Además de esta donación, Colombia afianzó una nueva alianza con un programa de la Organización de las Naciones Unidas destinado a adoptar los derechos humanos como un principio institucional. Con el propósito de aumentar esa efectividad y legitimidad de las instituciones para proteger derechos humanos de la población y así promover una cultura de paz y convivencia. Por su parte, el nuevo director de la Policía de Colombia, Henry Sanabria, destacó que este acompañamiento de Estados Unidos y la ONU ha sido fundamental. Sobre todo en este enfoque en la protección de los derechos humanos y la creación del Centro de Estándares, que tal vez es el primero en Centroamérica y en América Latina. En el marco de este acuerdo se creará un centro integrado de información e investigación para la construcción de la paz. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega inauguró en la sede de la Organización de Estados Americanos lo que denomina la Casa de la Soberanía, creada para formar a estudiantes universitarios en doctrinas como el antiimperialismo. Donaldo Hernández nos presenta el informe. Hacemos formal la entrega de este edificio declarado de utilidad pública. Así fue como la Procuraduría General de la República entregó el edificio de la sede de la Organización de Estados Americanos a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Este lugar era un lugar donde funcionaba el Ministerio de Colonia, que estaba al servicio del imperio yanqui, del imperio norteamericano. El edificio del organismo interamericano ahora se llama Casa de la Soberanía, donde estudiantes aprenderán conceptos como el antiimperialismo, soberanía, autodeterminación y otras doctrinas de la izquierda latinoamericana. Para que la juventud nicaragüense haga uso de este espacio para fortalecer esa formación, esos valores, esos principios que Nicaragua está construyendo. Analistas como el ex embajador de Costa Rica en la OEA, Ricardo Lizano, coinciden en que la confiscación viola las normas más elementales de la diplomacia. El principal sostenedor de la OEA es el gobierno de Estados Unidos. Y esas edificaciones en todo país, en todo lugar, pertenecen a la OEA, no al gobierno de cada país. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega defiende la confiscación bajo el argumento de que Nicaragua renunció a la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más información de nuestra región aquí en El Mundo al Día. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los servicios de streaming han popularizado numerosas series españolas, entre ellas Velvet y Las Chicas del Cable. En entrevista con Verónica Villafaña, el fundador de Bambú Producciones y creador de esas series, reveló su fórmula para el éxito. Superproducciones españolas de época, romance e intriga como Velvet, Altamar, Nuevas Chicas del Cable y Las Chicas del Cable, entre muchas otras, están recorriendo el mundo, cautivando a millones de televidentes gracias a los servicios de streaming. El co-creador de estos éxitos es el cofundador de la productora Bambú, Ramón Campos. ¿Cuál de todas esas series es su favorita y hay alguna clave para crear una serie exitosa? No se puede elegir a un hijo. Tenemos muchísimas series a lo largo de estos 15 años y todas nos han aportado algo, incluso las que no han funcionado, nos han enseñado algo. Nosotros cuando creamos las series siempre lo hacemos pensando en el público al que vamos dirigidos. Si es un público más femenino, un público más masculino, un público más adulto, más joven. Pero ahora también piensan en el alcance global. Hay series de todas las plataformas que están funcionando y que están viajando muchísimo. Afortunadamente estamos trabajando con casi todos los servicios de streaming que están en España y estamos disfrutando mucho de este momento que consideramos que es histórico del audiovisual para todo el mundo, pero especialmente para el audiovisual latino. Este año, su serie bilingüe Now and Then debutó en Apple TV. Campos enfatiza que el idioma no es una barrera. La obsesión para nosotros es crear las series en el idioma que pide la historia. Y frente a la demanda, hacer los proyectos que les apasionan. Hubo un momento en la industria en el que de repente nos dimos cuenta que quizás estábamos intentando hacer más de lo que podíamos y decidimos frenar y empezar a hacer las series con las que disfrutamos. Hay un asesino en serie suelto. Se estrenará próximamente en Amazon Prime Video. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Problema, Héctor. La elegancia no está roja. Una imagen más detallada de la que conocemos de Júpiter dio a conocer la NASA gracias a su potente telescopio James Webb. Sus tenues anillos, sus colores y dos diminutas lunas que acompañan al planeta, llamadas Almatea y Adrastea, también fueron captadas. La agencia del gobierno estadounidense asegura que estas imágenes darán a los científicos aún más pistas sobre la vida, los sistemas satelitales y la química que componen al planeta más grande del sistema solar. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Nos vemos nuevamente mañana. Gracias por informarse en El Mundo al Día.